Ok, en esta sección vamos a hablar de cómo nombrar variables. Si estás empezando en el desarrollo de aplicaciones, desarrollo de software, programación como tal, debes entender que las variables, el nombre de las variables o identificador, tiene una nomenclatura de acuerdo a los lenguajes de programación. Van a haber lenguajes de programación que te van a exigir ciertas formas de nombrar variables. Es el caso también de Python. Entonces, básicamente, voy a utilizar este ejercicio, voy a copiarlo de acá, voy a llevármelo para otra de las herramientas, vamos a llevarla hacia Spider, voy a ubicarla en esta parte, el ejercicio, vamos a bajar esto un poco más, ok. Acá, esta es otra forma de utilizar comentarios. Acá tenemos un comentario que solo sirve para una línea. O sea, aquí yo puedo escribir, esto no va a ser ejecutable, pero si doy un enter, entonces aquí me va a sacar error. Entonces, en este caso voy a usar comentarios de 3 comillas. Este comentario básicamente es una cadena de texto que va a ser ignorada por el compilador de Python. Entonces aquí simplemente usamos 3 comillas dobles o simples y cerramos con 3 comillas dobles o simples. Teníamos un ejercicio en la sección anterior. Voy a borrar todo esto y lo que vamos a hacer es definir cómo puedo nombrar una variable. Lo primero es que para nombrar una variable, el nombre de la variable debe empezar con una letra o un carácter, en este caso el guión bajo. Es decir, voy a decir acá mi variable. Voy a escribirlo todo primero en minúscula. Mi variable. Voy a hacerle igual a este valor. Y acá voy a decirle mi variable igual a 20. Acá voy a decirle mi variable. Acá voy a hacerle igual a 44. Y acá voy a decirle mi variable. Y acá la voy a hacer igual a 45. Resulta que cada una de ellas es una variable diferente. Esta tiene la m minúscula, por ende ya es una variable totalmente distinta. ¿Qué pasa si yo acá intento imprimir mi variable? Lo que va a pasar es que esta señora variable no existe. Entonces me está sacando aquí el error. Venga, indefinida el nombre o indefinido el nombre mi variable. Si yo ejecuto, acá esto va a explotar, va a decir, venga, no está definida esta variable o este nombre. Entonces, en Python yo puedo nombrar mi variable como yo desee, utilizando siempre iniciando por guión bajo o por una letra, y de ahí en adelante debo saber que si cambio alguna letra mayúscula o minúscula, ya es una variable totalmente diferente. Entonces miren que si aquí yo escribo mi variable y le doy a ejecutar, ahí dice que vale 34 y es la primera. Si yo le pongo mayúscula a esta y le digo ejecutar, ya no vale 34 sino 20. Es decir, esto se llama sensible, es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas. También yo podría utilizar guión bajo, es decir, yo acá podría decirle, no, voy a utilizar un guión bajo y de la misma manera voy a llamar donde yo desee a esa variable con ese guión bajo. Puedo usar cuantos guiones bajos yo desee. Al principio, si quiero empezar con un guión bajo también. O sea, aquí debo agregar el guión bajo también para que no me saque ningún error. Entonces, hasta ahí sabemos que podemos empezar con una letra o con el guión bajo. Si, por ejemplo, yo digo, no, yo quiero llamar a mi variable 1 guión bajo mi variable, esto no es aceptado. Si yo vengo acá y la utilizo, pues no me va a sacar problema, pero aquí voy a quitar esto. Pero acá me está diciendo no, o sea, una variable no puede empezar con un número. Entonces miren que acá dice que es
es una forma inválida de empezar el nombre de una variable. En resumen, para utilizar nombres o identificadores para variables, podemos utilizar de la A a la Z, del 0 al 9, pero sin empezar con el número. Es decir, que yo acá podría decir guión bajo mi variable 1, por ejemplo. O también podría utilizar un número dentro del nombre de la variable, pero no al principio, ¿ok? Entonces es un lenguaje sensible a mayúsculas y a minúsculas. Entonces, otra cosa, si usamos el guión medio, aquí también nos va a sacar error. Siempre nos permite utilizar guión bajo. Si utilizamos un carácter especial, por ejemplo, aquí yo voy a utilizar el arroba, me va a sacar error. Si empiezo, por ejemplo, con este signo, me va a sacar error porque son caracteres especiales. Y acá no se usan caracteres especiales. Vamos a pasar a un tema que es el nombrado de variables. Hay varias formas de nombrar variables. En este caso, voy a utilizar la primera forma, se llama camel case o estructura de camello, que es cuando el nombre de mi variable inicia en minúscula. Por ejemplo, mi nombre completo. Miren que aquí se inicia en minúscula y las siguientes palabras todas están en mayúscula. ¿Sí? El inicio de cada palabra empieza con mayúscula. Esto permite mejor legibilidad. Hay otra forma que es la forma Pascal o Pascal Case, que es que las palabras todas empiezan, cada letra de una nueva palabra empieza con mayúscula. La primera letra, mi nombre completo. ¿Sí ven? Así, este es el nombrado para clases, o sea, para archivos llamados clases en lenguaje de programación cuando son orientados a objetos. Y la otra forma es el caso Python, es decir, o la estructura de serpiente. Aquí simplemente utilizamos guión bajo para separar o para distinguir. Voy a decirle aquí guión bajo, nombre, guión bajo, completo. Aquí le pongo el igual. Y acá le digo Chris Gámez. Entonces, este es el estilo serpiente. Entonces, tenemos aquí varias formas de nombrar variables. Creo que para mejor legibilidad también se puede usar este con guiones bajos. Creo que se ve bien. Pero lo normal es que empecemos siempre con minúscula, como en la primera. ¿Ok? Ahora, en la siguiente sección vamos a trabajar cómo asignar varios valores a diferentes variables. Para eso, vamos a borrar aquí y simplemente vamos a decirle que, por ejemplo, si yo tengo una variable llamada nombre, lo normal es que yo le asigne el valor de esta manera, y si tengo una variable apellido, yo le puedo asignar el valor así, de esta manera. Pero en Python nos permiten, voy a comentar aquí esto, nos permite hacer una asignación múltiple a variable, ¿sí? O a variables. Entonces acá, de hecho voy a agregar otro que es edad y voy a poner aquí 17, por ejemplo. Entonces, esta es una manera de asignar como en la mayoría de lenguajes. Pero si quisiéramos hacer una asignación múltiple, simplemente podríamos hacer lo siguiente. Nombre, coma, apellido, coma, aquí me aleje un poco, edad, es igual, y en el mismo orden voy a ubicar los valores. Entonces, por ejemplo, acá voy a decir que en la primera variable es nombre, el primer valor es Chris. La segunda variable es apellido, el segundo valor es el apellido de Chris. La tercera variable es edad, y acá voy a poner esa edad.
aquí estoy haciendo exactamente lo mismo en una línea de lo que hice en estas tres líneas. Si yo borro esto y quiero imprimir alguno de los valores que tiene una variable de las que estamos utilizando, acá voy a darle ejecutar y miren que aparece ahí Chris. Si imprimo en este mismo orden, voy a pegar acá. Ya sabemos que podemos imprimir varios valores utilizando coma. Miren que aparece Chris Gámez 17. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? Que básicamente yo puedo asignar valores a múltiples variables en una sola línea, o sea, al tiempo, ¿sí? También hay una forma de poder asignar a varias variables el mismo valor. Por ejemplo, acá, si yo borro estos otros valores y simplemente aquí utilizo el igual varias veces, de esta manera estoy asignando el mismo valor a las tres variables. Si yo le doy a ejecutar, miren que acá aparece Chris, Chris, Chris. Es decir, que nombre es igual a apellido, apellido igual a edad y edad es igual a Chris. O sea que al devolverme, Chris es igual a edad, ¿cierto? O estoy guardando en edad este valor, luego este toma ese valor y luego este toma ese valor. De esta manera estamos asignando un mismo valor múltiples veces. ¿Ok? Ahora, hay algo que se llaman listas, que es un tipo de dato en Python. Resulta que yo puedo tener una lista y dentro de esa lista puedo asignar también varios valores. Voy a dar un ejemplo de una lista. Por ejemplo, acá, valga la redundancia, yo voy a poner una lista de nombres y para crear una lista utilizo estos corchetes. Acá voy a poner, por ejemplo, Chris. Acá voy a poner Carlos. Borremos aquí una. Y acá voy a poner, acá no cerré. Y acá voy a poner David. Esta es una lista de nombres. Si yo imprimo esta lista, voy a ponerle nombres. Voy a imprimir aquí la lista de nombres, ejecutar. Miren que acá me aparecen entre corchete Chris, Carlos y David. Ahora, si yo quisiera asignar cada uno de estos nombres a variables diferentes, hago como lo hicimos anteriormente con la asignación múltiple. Es decir, por ejemplo, voy a decir aquí nom1, voy a decir coma nom2, coma nom3. Y acá le voy a decir que esto va a ser igual a nombres. ¿Ok? Claro, en la anterior veíamos que nombres es igual a cada uno de estos valores. Es decir que aquí ya cada uno de ellos tomó ese valor. Si yo le digo aquí nom1, le digo ejecutar, acá me aparece Chris. Si digo nom2, acá me aparece Carlos. Y si digo nom3, me aparece David. O sea, se hizo la asignación múltiple, que es lo mismo de tener directamente estos tres nombres acá. Miren que el resultado va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos hacer asignación múltiple, ya sea en una lista de elementos o básicamente utilizando cada uno de los valores como lo vemos aquí. ¿Ok?